ya aparece, ¿no? Dice bueno. Este templo está estructurado en base a perfiles de acero que pueden darle respuesta a esa necesidad arquitectónica, que es la de una cúpula que tenga además una forma como, ¿cómo llamarlo? Que esté como girada, va subiendo y va encima va girando. Entonces uno pudiera pensar que aquello que puede ayudar a enfrentar un problema como ese debería ser una suerte de malla, una malla que tenga una capacidad resistente importante. Eh, claro, el hormigón no puede hacerse cargo de eso, pero sí una estructuración en base a perfiles de acero. Ese entramado se ve bien complejo, pero probablemente ustedes, no sé si se acuerdan de eh, hace un tiempo atrás fue bien, mostraban bastante esas imágenes, que creo que eran las Olimpiadas de Beijing, donde mostraban el nido de pájaros, que era un estadio gigante. No sé si alguno sabe de lo que estoy hablando. Sí, profe. Y, y gracias, Ricardo. Entonces, el nido de pájaros también tenía una estructuración, podemos buscarlo al tiro, ¿no? Debe estar por acá. Naturalmente debe estar por acá. Dame un segundo. Nido de pájaros Beijing. Buscando una imagen que sea particularmente bella. Y aquí hay dos. Abrir imagen. Bueno, no me quedó muy, no está muy grande la imagen, pero ¿por qué les muestro esto? Porque espero que se vea. Es una estructura que está desarrollada de tal modo donde los perfiles tienen una dirección, no digo arbitraria porque está naturalmente dispuesta como corresponde los planos, pero una dirección compleja que no es para nada repetitiva, no tiene una secuencia que uno pudiera decir, ah, mira, yo diseñé este perfil, no sé si me están viendo la imagen, diseñé este perfil y tiene la misma carga, los mismos esfuerzos que el perfil que está acá. No, nada, todos los perfiles son distintos, tienen configuraciones, o sea, son parte de una configuración estructural propia y tienen esfuerzos distintos. En consecuencia, lograr traducir, mejor dicho, una idea como esta en una estructura requiere un esfuerzo de ingeniería muy grande. O sea, un esfuerzo de ingeniería y un esfuerzo también de los computadores que están eh, habilitados para poder correr programas con esta cantidad de variables. Bueno, de todas maneras, en general, cuando se trata de estructuras basadas en elementos como perfiles, los procesos no son tan largos. Pero, pero bueno, entonces ese es el nido de pájaro. Esto, como ustedes ven, también tiene un entramado súper, que uno pudiera decir que es arbitrario, no lo es, pero no es repetitivo. Quizá aquí uno puede ver un cordón que se va repitiendo a una determinada altura, pero el resto es bien, un entramado bien, eh, bien poco uniforme. Mayor información pueden encontrar acá. Yo pongo los links de estos documentos, de estas imágenes, para que puedan tener acceso posterior. Bueno, cuando hablamos del diseño, del diseño particularmente de estructuras de acero, una de las primeras cuestiones que debemos entender es el comportamiento del material acero, el material acero propiamente tal. Más allá del tema del perfil, digamos que por cierto el perfil va a tener una respuesta en función de su materialidad, eso es un hecho, pero va a experimentar otros estados de falla, qué sé yo. Pero lo que tiene en su, lo que tiene
lo que tiene en común con otros perfiles de acero es que están constituidos del mismo material. No estoy diciendo nada muy novedoso. Lo importante es que nosotros tenemos que entender cómo se comporta el material. Y la forma más adecuada o la que más nos importa a nosotros los ingenieros civiles estructurales es el comportamiento del acero en tracción, porque nos va a entregar, no es que sea solamente para la tracción, nos va a entregar información relevante respecto de una serie de cuestiones que vamos a conocer durante toda nuestra carrera, o vamos a visitar, mejor dicho. Entonces, para determinar, digamos, la resistencia, necesitamos recurrir a un ensayo, y este ensayo es el que se denomina ensayo de tracción, que va a entregar información relevante en lo que respecta a la resistencia, pero también a la deformación. Y quiero aquí hacer un hincapié antes de mostrarle el video. Normalmente en ingeniería tendemos a ver todo con una lógica de ingeniería civil, digamos, estructural, con una lógica de fuerzas, las fuerzas y cómo resistimos esas fuerzas. Y esa es una mirada súper limitada, muy limitada. La mirada que tenemos que dar más aún en Chile, y no es que la demos ahora, no es algo muy novedoso esto que estoy señalando, pero no se hace el énfasis suficiente en muchos lados, es que tenemos que hablar de deformaciones. No es solo un problema de que la deformación tiene un impacto en términos del servicio que presta la estructura. No, lo tiene, que duda cabe, pero también tiene un impacto en el comportamiento del elemento y del material. Son las deformaciones las que producen las tensiones. Entonces, lo que vamos a ver acá es la curva de una relación entre la tensión y la deformación. ¿De qué cosa? De una barra que está estirándose. Entonces yo al deformarla voy a voy a generar un nivel tensional en la barra. Al deformarla, no es por el hecho de que yo le estoy incorporando una fuerza, es porque la estoy deformando y la barra opone una resistencia y en consecuencia se genera entonces una tensión. No sé si se escucha o no se escucha el video, jóvenes. No, profe, no se escucha. No se escucha, profe. Ya, en realidad nos interesa un poco el sonido, pero tampoco es tan relevante. Voy a ver cómo se hace eso. Creo que se puede compartir pantalla con sonido, parece, ¿no? Sí, creo que eso es lo que se hace. Compartir pantalla y incluir sonido del equipo. Perfecto. Ahora sí. Esta es una de WhatsApp. Dame un segundito. Ahora sí. Ya, aquí estamos viendo una barra que está tomada por dos tenazas, una tenaza superior y una tenaza inferior, y esas tenazas están deformándola. Yo puedo leer, jóvenes, sin mucha sofisticación, puedo leer la deformación asociada a esa barra. Por lo pronto podría poner una wincha. Claro, cuando la deformación es muy pequeña es difícil medirla con una wincha, entonces ocupamos otro tipo de equipos. Uno de esos equipos es, o sea, de herramienta, una herramienta es una cuestión que se llama LVDT, que mide las deformaciones. Otra herramienta u otro tipo de dispositivo son los strain gauge, que miden también las deformaciones. Y por último también existen algunos métodos más bien más sofisticados que sacan como fotografía y puedes saber cuánto es la deformación exacta que está teniendo el elemento. Entonces yo puedo leer la deformación. Puedo leer desde un método rudimentario, que es con una regla, hasta un método más sofisticado, pero puedo leerla. Voy deformando y voy leyendo. ¿Por qué le estoy haciendo hincapié en esto? Porque tengo una variable, que es cómo se deforma. Y esa variable la ingreso en el computador. Le puedo decir al computador, mira, va deformándose
1 milímetro, 2 milímetros, 5 milímetros, 2 centímetros, 10 centímetros, no lo sé, esa información la va teniendo. Y puede ir leyendo aparte otra cosa, la carga. Pero la carga la voy leyendo como resultado de la deformación que yo incorporé. ¿Cómo así? Porque yo leo una deformación, entonces puedo puedo leer, dependiendo del dispositivo que tengo, puedo leer, por ejemplo, la carga asociada a eso, como por ejemplo con un manómetro de presión. ¿Cuánta presión le incorporé al sistema? ¿O cuánta presión está ejerciendo la barra al deformarse? Acá abajo puedo poner un elemento, si esto se deforma hacia arriba, puedo poner un elemento acá arriba que está calibrado y que determina cuánta presión le estoy ingresando al sistema. Entonces leí la deformación y puedo leer la presión. Puedo también trabajar con lo que se denominan celdas de carga. ¿Ya? Y las celdas de carga pueden entregarme información respecto de la carga. ¿Ya? Entonces, tengo estas dos variables. ¿Ok? Y lo que estoy graficando acá es una cuestión que hace internamente el computador, que es grafica la deformación versus la carga. Y lo primero que observé es una pendiente muy pronunciada en la que hay una relación lineal entre la deformación y la carga. Relación lineal. Hay una relación lineal. Además ocurre, no está presentado en este video, pero si yo en cualquier parte de esta zona lineal, antes de llegar a este punto, en cualquier parte de esta relación lineal, si yo suelto la barra recupera exactamente su condición original. Es decir, recupera la totalidad de la deformación. Entonces, por eso hablamos de que es un rango elástico. Pero además, como hay una relación lineal entre la carga y la deformación, entonces hablamos de que es una zona lineal elástica, o tiene un comportamiento lineal elástico. Pero llega a un determinado punto, acá, esto está en fuerza, no se alcanza a ver acá claramente, pero es una fuerza simplemente, que aparece un valor de 120 algo, no sé qué cosa será. Quizás o 120 kilos, no lo sé, no, pudiera ser. No, es muy poco para... No sé qué carga es, no alcanzo a mirar ahí. Aquí sí que alcanzo a leer que dice centímetro, si no me equivoco. Entonces, hay una deformación que en este régimen lineal elástico es muy menor. Si uno observa acá abajo y extiende una vertical, vamos a llegar que la deformación es muy chiquita. Es algo así como 0, es una tontera, 0,5 centímetros, 0,4 centímetros, no lo sé, una cosa menor. Pero llego después a este punto y sucede esto. Hay una zona, no sé por qué pasa eso en el video. Hay una zona que es como una meseta, no sé qué le pasa al video porque no me permite detenerlo ahí, pero ya, y ahora se paró. Entonces, bueno, claro, no sé qué le pasó a esta cosa. Dame un segundo que está... Estoy reabriendo el PowerPoint. Profe, encontré el video en YouTube. No sé si Perfecto. por ahí le saldrá mejor transmitirlo quizá. Puede ser, pero mira, ya lo abrí. Si es que no lo vemos en YouTube, como dice su compañero. Eh,
Veamos, démosle la última chance a esto. Ya. Ahora sí. Entonces, ya. Luego de recorrer la zona lineal elástica, ingresamos a una zona que es la que ustedes visualizan acá, en la que la deformación empieza a ser importante, ya es visible. Acá, de hecho, aparece algo así como, no sé cuánto será, pero algo así como 1,5 centímetros, es algo visible. ¿Ya? Y la carga se mantiene constante. Es decir, hay una variación de la deformación, pero la carga no aumenta. Entonces, esto es una cuestión particular del acero. Aquí ya no estoy entonces en una relación lineal. Lineal sería que aumento la carga, o sea, aumenta la deformación, aumenta la carga, de manera lineal. O sea, es decir, si aumento un diferencial de deformación, va a aumentar también un diferencial de carga, todo en relación a una, eh, digamos, a una constante. No es el caso en esta zona. Entonces esta zona se llama meseta, meseta de fluencia. Alcanzamos la fluencia en este punto, luego entramos a esta meseta de fluencia, pero luego de alcanzar una deformación, en este caso, de este acero en particular, una deformación de 1,5 centímetros, insisto, de este caso, de este acero en particular, empieza a ocurrir algo medio interesante, que es que empieza a aumentar nuevamente la carga. Es como que se estiró bastante y luego dice, opone nuevamente resistencia. Señores y señoritas, jóvenes en general, acá estamos hablando de una relación lineal elástica que está dada por cuál es la pendiente de esta recta. ¿Cuál es el elemento que relaciona linealmente la carga con la deformación, jóvenes? ¿Qué saben ustedes de ese respecto? ¿Eso tiene que ver con el módulo de Young, profe? Así es, Javier. Ahora, en términos más generales, está muy bien lo que dice Javier. Muy bien. En términos generales, lo que relaciona la carga con la deformación es la rigidez de un elemento. Ustedes se acuerdan, aquí tengo una regla, y yo quiero estirar la regla. ¿Ustedes se acuerdan cuánto es la rigidez de la regla? ¿Se acuerdan cuánto es la rigidez de un elemento al cual yo estoy estirando? Lo tienen que haber visto, sin duda lo tienen que haber visto, y los llevo a que se recuerden estática o análisis estructural. ¿Cuál es la rigidez de un elemento que estoy estirando? Una regla en este caso. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula de la rigidez del elemento que estoy estirando? Yo creo que lo saben, por favor. Este es el espacio para que nos equivoquemos. Da lo mismo si nos equivocamos. Da lo mismo si es que no lo tenemos tan claro y me da un poco de lata que mis compañeros no piensen que yo no sé. No, no, por favor, o sea, si sus compañeros piensan eso, están en un error sus compañeros. Lo importante es aprender. Así que nuevamente, esto lo tienen que saber. Y probablemente alguien ya lo tiene en la cabeza, pero no se atreve a decirlo. ¿Cuál es la rigidez de un elemento que yo estoy estirando? ¿Les pasaron algo relativo a rigidez en la universidad los primeros años? Sí, profe. Por ejemplo, cuando lo vemos en resorte, lo que tiene que ver con la K. Algo así, Bueno, no me acuerdo. el, el K es una rigidez. Muy bien, Javier, te agradezco tu participación. El resto también puede complementar lo que señala Javier, porque seguro
Ya tienen un elemento más que íntegro. ¿Qué vendría siendo el K? El K del resorte. ¿Cuál es el K del resorte? ¿Cuál Profe, es el...? Cuénteme, Alan. ¿No sería como la resistencia al esfuerzo? Claro, es como la oposición, cuánto me opongo a la deformación. Eso es lo que, La constante de rigidez, profe. claro, ¿cuánto es la de un elemento que estoy estirando? Un elemento, una barra que estiro. Bueno, probablemente ahora se van a acordar. Es AE partido por L, ¿no? ¿No vieron eso? AE partido por L. El área multiplicado por No, el módulo de electricidad dividido por L. Sí, profe. Eso es para una fuerza axial, ¿cierto? Claro, una barra que yo la estoy estirando. Pum. La rigidez de esa barra que está estirándose es AE partido por L. Y naturalmente si la estoy estirando una fuerza axial, pero tiene razón lo que dice Javier. Porque si fuera una barra así, la misma barra, pero yo no la estoy estirando así, sino que la estoy empujando de lado. ¿Cuánto es la rigidez de la barra a este empuje? ¿Cuál es la rigidez que juega acá? La anterior era una rigidez axial. ¿Cuál es la rigidez que está en juego acá cuando estoy empujándola arriba la barrita? Era pi partido en 2 veces la frecuencia natural, ¿o no? No, no, eso es el W, si no me equivoco. No, está diciendo el periodo 2pi partido por W. No, eso tiene que ver con otra cosa. La rigidez, pero gracias Nicolás, digamos. La rigidez que acá está en juego es la rigidez flexural, en este caso. Entonces también probablemente les suena este otro número, que es 12i partido por L al cubo, ¿no? Sí, profe. Perfecto. A esas rigideces son las que me estoy refiriendo. ¿Por qué le hago mención a esto, joven? Porque lo relevante en el acero es la relación que existe entre la deformación y las tensiones derivadas de esa deformación. Yo voy a deformar algo y eso me va a arrojar un nivel tensional a partir de la rigidez involucrada en el elemento acero. Entonces lo que estamos viendo ahí es una relación lineal que está dada por la rigidez axial de la barra en el rango lineal, que la rigidez axial de la barra en el rango lineal es una rigidez que es dependiente del módulo de elasticidad y ya está. Pero claro, como el módulo de elasticidad tiene una expresión en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, eh, la rigidez que tenemos acá, la rigidez es una rigidez multiplicada por el área, ¿no? Por eso es que tenemos carga acá, no es tensión lo que tengo acá, sino que es carga. Y acá tengo deformación. Vale. Pero acá no tengo rigidez. En esta zona no tengo rigidez. Pero acá empieza una nueva rigidez. La rigidez en esta zona, miren. La rigidez en esta zona es mayor o es menor que en esta zona. Es una pregunta súper simple. Mayor, menor. ¿Es menor? Es menor. Matías dice que es menor. ¿Alguien dice que es mayor? Yo también digo que es menor. Perfecto. Entonces es menor, claramente es menor. Y lo interesante es que además va decreciendo. Es menor y empieza a ser mucho, mucho menor, digamos. Pero hay una rigidez, de manera tal que va a tomar carga conforme se vaya deformando. Pero menos, la relación va a ser menor que la que teníamos en el rango lineal elástico. Entonces, podemos decir que en esta zona es más rígida que acá, sin duda.
Aquí ustedes observan ya que nuevamente llegamos a una zona en la que la rigidez no existe, es nula. ¿Por qué es nula? Porque si yo deformo, no va a oponer más resistencia que la que ya había opuesto. ¿Se entiende? Por eso es importante ver estos temas desde la perspectiva de la deformación y no de la carga. Si yo estoy deformando esta regla y de repente llega una carga, a partir de la deformación, una carga de 100 kilos, y luego sigo deformando y la carga no aumenta, entonces estoy en esa zona. O sea, si es que ya pasé todo este sector, si es que ya se endureció. Llegando a este máximo, se produce lo que se conoce como una estricción en la barra. La barra ya no solo se deforma longitudinalmente, sino que se produce una deformación apreciable en su sección. Su sección sufre una deformación, en un punto particular de la sección, empieza a deformarse en mayor medida. Ahora, quiero ser sumamente riguroso. Jóvenes, cuando la barra la estoy estirando, la estoy estirando, se produce una deformación radial, o sea, su sección empieza a disminuir un poco, ¿o no? Sí. Se produce una disminución, pero es muy menor, muy pequeña. Fíjense que en el rango lineal elástico, en este rango, dado que la deformación en el estiramiento es muy chico, la deformación radial de toda la barra es despreciable, no existe, uno podría decir. Existe algo, pero es una cosa que no nos interesa desde el punto de vista del diseño que duda cabe. Cuando ya entramos en el régimen inelástico, esta zona es inelástica, se produce una deformación longitudinal mayor y en consecuencia se va a producir una deformación también de una suerte de estrechamiento de la barra en general, pero va a seguir siendo menor. ¿Por qué? Porque va a ser toda la barra la que va a estar colaborando, deformándose volumétricamente, ¿ya? Para mantener ese volumen va a deformarse radialmente, pero es muy poco también. Sigue siendo muy poco porque es toda la barra la que está ofreciendo aquello. ¿Ustedes se acuerdan cuál es aquel concepto que relaciona la deformación volumétrica con una deformación axial? O la deformación en general de un elemento prismático, de acero en este caso. Bueno, es una constante. Echen una mirada ahí para que recuerden cuál es la relación entre si yo deformo axialmente, se produce un estrechamiento, que es minúsculo acá porque la barra es muy larga, pero hay una relación. ¿No les suena? Bueno, investiguen acerca de Poisson, constante Poisson. Bueno, llegamos a ese momento en el cual había una deformación de la barra así en su sección, pero era muy minúscula. Pero sin embargo, llegamos a este punto máximo y ahí ocurre una zona en particular en la barra, diremos, por ejemplo, si esta es la regla, pensemos que está acá, supongamos que va a ser en la mitad, ¿ya? En la mitad a los 15 centímetros, va a empezar entonces a deformarse radialmente un poquito más, ya va a empezar a ser un poquito más visible. Esa zona es la zona donde se produce este estrangulamiento, ¿ya? Ya, ahí empieza el estrangulamiento. Entonces ocurre, jóvenes, que la barra, miren lo que pasa. La barra empieza a perder sección. En esa zona empieza la sección más chiquitita. ¿Qué pasa con los esfuerzos en esa zona entonces? Si los esfuerzos en cualquier parte que yo tome la barra son, les voy a decir una tontera, 100 kilos. Y en esa zona, 100 kilos por centímetro cuadrado. Mire, es súper rápido, un ejemplo muy rápido, jóvenes. Si en el resto de la barra yo corto cualquier parte de la barra y tiene, no, voy a decir otro número.
2000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. En cualquier zona de la barra. Yo la corto arriba, pum, y veo cuántos son sus esfuerzos. Ah, aquí hay 2000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. La corto abajo, ah, acá hay 2000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. ¿Ok? Pero en esa zona, imagínense que el área de esa zona es la mitad que el área de las otras zonas que les acabo de comentar. ¿Cuánto será el esfuerzo en esa zona? Si en el resto era 2000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. El doble. Claro, desde una perspectiva lineal, y ya les voy a comentar eso porque es muy interesante, desde una perspectiva lineal uno debería decir el doble. No es el doble, pero debiese ser el doble. Si lo mirara solamente de manera lineal. Lo relevante es que es más, sin duda, va a haber un nivel tensional mayor. Entonces, si yo sigo deformando y estoy leyendo una carga, deformé, y justo en el instante cero que se produce esta deformación, empieza esa deformación, tengo una carga de 1000 kilos, o de, no sé, 10 toneladas, no pensemos en 2000 kilos, para pensar que es un centímetro cuadrado la barra, 2000 kilos. Entonces esa zona se estrechó un poquito. Entonces la deformación, si yo sigo deformando, ahora todo se va a ir localizado a esa zona. Entonces mi carga va a caer, va a disminuir. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir acá? Hasta que finalmente se rompe. ¿Dónde estuvo realmente la falla? ¿Dónde este asunto se volvió inestable, jóvenes? ¿Dónde uno pudiera decir, mira, esta es la carga máxima que podemos alcanzar? ¿Aquí donde se rompió o acá? En el rango elástico. En el rango elástico alcanzamos una carga en la cual había una relación lineal, ¿cierto? Pero sabemos que tenemos cierta reserva de resistencia, que podemos ir recorriendo esta zona. No es que busquemos recorrerla, pero podemos llegar a desarrollar una deformación importante, hasta por acá, y con una carga máxima, que es la que ustedes ven acá. Es decir, la barra, efectivamente, este dato es muy relevante, como lo apuntaba su compañero, aquí se produce algo, que es que entramos ya en un régimen inelástico. Perfecto. Ahora, desde el punto de vista de la rotura, ¿dónde alcanzamos la rotura? En realidad, físicamente se produjo acá, pero físicamente ya veníamos con una deformación, una carga menor. La carga máxima que generó ya esa rotura es esta. Entonces, por eso que vamos a ver en estas curvas dos momentos interesantes, o sea, dos zonas interesantes. Una es vamos a partir por la imagen del medio. En la zona de fluencia, vamos a fundir mentalmente por mientras el punto A y B, ¿no? La zona el punto de fluencia. Luego viene una meseta plástica, una meseta de fluencia, ¿ya? Que es entre el punto B y el C. Y luego viene el endurecimiento y la posterior estricción. Endurecimiento y la posterior estricción. Entonces, pasa esto en la curva que vimos. Sin embargo, jóvenes, si uno quisiera analizar el problema desde la perspectiva de la sección real que está resistiendo, sabemos que la sección disminuye, ¿no? La sección empieza a disminuir. Poquito al principio, aquí empieza a disminuir un poquito, pero después termina disminuyendo bastante. ¿Y eso qué impacto tiene? En que si uno analizase la carga versus la sección real, es decir, obtuviese la tensión de esa sección real, obtendría una cosa como esta, como este punto. ¿Por qué? Porque naturalmente si yo considero la sección invariable, si yo considero la sección que es invariable, cuando comparo la carga respecto de esa sección que es invariable, pensemos que es 1 centímetro cuadrado la sección, y tengo una carga de 2000 kilogramos, entonces voy a tener 2000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Pero si esa sección disminuyó a la mitad, por ejemplo, entonces no voy a tener 2000, sino que voy a tener 4000. Insisto, pongo un asterisco ahí bien grande porque tiene que ver con, no es lineal, ya vamos a ver por qué, pero eso es lo que más o menos debiese ser. Debiese ser una tensión mayor. ¿Qué es lo que vemos acá?
Si proyectamos esto a la tensión, tendríamos este punto acá. Pero nosotros no hacemos eso en ingeniería. ¿Por qué? Porque no nos interesa analizar el problema cuando no le asignamos ninguna resistencia a un elemento que ya perdió, que ya generó su estricción, que ya se deformó a la mitad o a un 60%. No. Consideramos la sección constante y eso es lo que van a ver ustedes siempre en la curva de tensión-deformación, que es la curva de ingeniería. Una curva que considera la sección constante para nuestros análisis. ¿Por qué? Eso nos ayuda bastante, porque si no, de otro modo estaríamos diciendo, podemos cargar hasta, miren, hasta un esfuerzo de 5.000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, o 4.000, suponiendo que fuera el doble, 4.000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y uno tendría que decir, sí, pero esos 4.000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado es en la medida que tenga una sección que se haya deformado esa cantidad, o sea, que se haya deformado y permita tomar esa cantidad. Y esa sección que se deformó tendría que ser una sección equivalente al 50% o un 55, un 60, un 65, no lo sé. ¿A cuánto se va a deformar? Entonces, se vuelve un dato absolutamente innecesario. En cambio, si utilizo ¿cómo se llama? La sección constante, puedo llegar a un dato real, digamos, que es, mira, con una sección constante, ustedes su esfuerzo último corresponde al punto D. Ese va a ser la tensión de rotura. Por eso que trabajamos con esta curva. Esa es mi tensión de rotura y la deformación máxima a la fractura va a ser todo esto. Bueno, dicho lo anterior, en la gráfica yo les dije que hay una diferencia, o sea, que fundiésemos por mientras el punto A y el B, porque en realidad no necesariamente coinciden. De hecho, no coinciden, pero es tan minúscula la diferencia que a veces uno los trata más o menos juntos. El punto A es cuando ya termina de haber una relación de proporcionalidad o linealidad entre la tensión y la deformación. ¿Ya? Y el punto B es el esfuerzo de fluencia. ¿Qué es lo que nos permite relevar esta aclaración, por decirlo de algún modo? Es que existe algo que es la región lineal y otra cosa que es la región, la zona elástica. ¿Coinciden? Claro, coinciden, pero conceptualmente son cosas distintas. Una región lineal se refiere a que hay una relación lineal entre la carga y la deformación. Una región elástica dice relación con que si yo dejo de deformar el elemento estructural, el elemento de acero en este caso, va a recuperar la totalidad de su condición original. Eso es muy relevante porque si yo dejo de deformar aquí, ahí, voy a recuperar esto se va a devolver y va a tener, ¿qué deformación? Aquí hay una deformación, esta es la de las deformaciones, una deformación cero. Esta es una deformación unitaria, pero que básicamente lo deformado dividido en el largo. Eso es la deformación unitaria. Voy a tener una deformación cero. Si yo lo suelto, voy a tener una deformación cero. Pero en cambio si yo dejo de deformar aquí, cuando esto se devuelva, se va a devolver también con la misma pendiente de la zona lineal elástica. Entonces, esto me quedó horrible, pero supongo que entienden. Va a devolver así. Espero que se den cuenta que este ancho es el mismo que este de acá. Eso es lo que traté de mostrar. Entonces voy a tener eso como una deformación remanente. Eso me va a quedar como deformación remanente. Si yo dejo de deformar acá, o sea, suelto las tenazas ahí, voy a tener lo mismo. Disculpe que me quede chueco esto. A ver. Bueno, eso. Entonces voy a tener deformaciones remanentes. Entonces estamos en la zona inelástica. Todo esto es la zona inelástica, desde el punto B en adelante. ¿Ok?
Ahí no hay una, fíjense, hay algo de deformación que recuperé, porque miren, si yo analizo este punto donde solté las tenazas, en este punto tengo esta deformación. Desde el 0 hasta este punto. Profe, disculpe, ¿y qué pasa si frenamos la deformación entre el punto A y B? ¿A dónde volvería? ¿Volvería directamente a 0 o también volvería como los puntos entre el B y el C y el C y el D? Siempre vuelve con la pendiente de la región lineal, ¿ya? Entonces vuelve con la pendiente del modo de elasticidad. En consecuencia, no va, entre el A y el B no va a volver exactamente al 0, va a volver muy cerquita al 0. La diferencia entre este punto y este punto es más o menos un 0,1% de la deformación unitaria. Es muy poco, es muy poco. En cambio acá alcanzamos algo así como el 20-25% de la deformación unitaria. Entonces siempre se vuelve con la pendiente. ¿Okay? Luego tenemos, eso es importante señalar acá. Ahora, si observamos la curva de la la izquierda, solamente para decirles lo siguiente. La zona de meseta de fluencia no es una zona perfecta como ustedes ven acá. Esto es un modelo de nuestra curva del acero. Nosotros los modelos estructurales no ingresamos esta curva. No ingresamos esto acá, ingresamos una cosa como esta. De hecho, ni siquiera ingresamos eso y ya vamos a ver por qué vamos a ingresar solamente, o los tienen incorporados solamente esta zona. Y uno dirá, chuta, pero ¿cómo? Y nos perdemos toda esta información. Sí, pero si ingresara los modelos estructurales, toda esta información serían procesos eternos. Si uno quiere analizar una situación particular, sí se ingresa toda esta curva. Pero los modelos estructurales que ustedes conocen, como SAP, ETAPS, qué sé yo, tienen incorporado una relación lineal entre la deformación y la tensión de los elementos, a menos que yo le indique que considere una curva como esta. Pero ya vamos a hablar de eso. Lo cierto es que esto vendría siendo como una curva más o menos real y que tiene esta zona de fluencia que la verdad no es pareja, pero uno hace un modelo de esta situación y lo considera más o menos parejo. ¿Ok? De manera que esta gráfica no aporta mucha información. Pero la de acá sí, porque me permite consultarle lo siguiente. Miren, aquí estoy mostrando curvas de distintos aceros. Piensen ustedes que en las ordenadas está ubicada la tensión, y en la abscisa está ubicada la deformación unitaria. ¿Ok? Entonces, estoy viendo un acero, por ejemplo, un acero A36 que tiene una curva acá abajo de todo el resto. Y tengo una serie de otros aceros y tengo hasta finalmente el acero A514, que tiene la curva por arriba de todo el resto. Para estos aceros hay otros aceros que probablemente tienen una calidad distinta. Entonces, primera consulta. ¿Qué ven en común, jóvenes, de esta gráfica? ¿Qué cosas observan ustedes que es común? Jóvenes, Que todo comienza la estricción casi a la misma deformación. la estricción sería, por ejemplo, en el caso de acá, sería en esta zona, el A514 sería aquí sería acá. Bueno, en realidad no hay, sería como a partir de este punto. Y esta partiría como en este punto de acá. No necesariamente coinciden, de hecho no coinciden, pero ven, por ejemplo, algo acá común, ¿no? ¿Todas tienen el mismo nivel elástico? Todos tienen el mismo módulo de elasticidad. Todos tienen el mismo módulo de elasticidad. Tienen una misma relación lineal que está dada por el módulo de elasticidad. Naturalmente en el rango lineal. Después ya ocurren otras cosas. Eso yo diría que es lo primero, lo más evidente. Otra cosa que es más o menos evidente es que todos tienen, o sea, no, es evidente, pero probablemente es como esto de los árboles me impiden ver el bosque, digamos. Todos tienen una forma más o menos parecida, un desarrollo más o menos parecido.
es decir, una zona lineal, elástica, una meseta, y después esta zona de endurecimiento y restricción. Claro, acá a lo mejor se pierde un poquito, aquí definitivamente se pierde la meseta o la meseta está muy localizada ahí, pero más o menos todos tienen una forma, ¿no?, parecida. Entonces, yo diría que esas son las dos cuestiones comunes. Pero observemos algo. ¿Qué otra cosa se desprende? Pero ahora ya no tiene que ver con similitudes, sino que se desprende de este gráfico, que es bien relevante. Lo voy a dejar borrar todas las marcas. ¿Qué cosa se pueden ustedes, si tuvieran que analizar este gráfico y tuvieran que decirme en una línea, qué cosa ven que es relevante? Si ustedes tienen que comparar, por ejemplo, los aceros puestos acá, y yo les pido una opinión respecto de esto. Que por ejemplo el A36, el acero 36 tiene una plasticidad o fluencia más larga, por así decirlo. Como que el A36, aparte de tener como la región lineal más corta, sí tiene como una zona de plasticidad, entre comillas, perfecta, en comparación a los demás, es lo que yo veo. Muy bien, muy bien. No, lo encuentro fantástico. Se refiere a esta zona, ¿no? A esta zona, ¿no? Sí, a esa zona. Perfecto. No, muy bien. Por ahí va el asunto. Ahora, yo iba un poco antes, pero está fantástico lo que acaba de decir Rodrigo, que es, mirando del mismo modo que miró Rodrigo esto, ¿qué otra cosa podemos ver que es distinto entre, por ejemplo, la 36 y el resto? O la 514. Yo veo que la 514 tiene más esfuerzo, pero tiene una deformación menor. Perfecto, Víctor. Tal cual. Soy Pablo. Ah, Pablo, disculpen. Que habían dos personas que estaban hablando parece al mismo tiempo, me confundí. Pablo, muchas gracias. Perfecto, exactamente. Ahora ese es el nombre que tiene, pero yo diría, miren, ojo, aceros que tienen un esfuerzo último menor que otro acero que tiene el esfuerzo último mayor, experimentan una deformación mayor, una deformación a la rotura mayor, porque la deformación puede ser cualquier cosa de este gráfico, la deformación en rotura mayor, que la deformación en rotura que experimenta un acero que tiene una resistencia mayor. Si bien eso no es una ley, es algo cercano a una ley, es algo cercano y que en esta gráfica queda más o menos evidente. Eso es muy relevante porque la deformación que tiene un acero nos permite hablar de un concepto, que es el concepto de ductilidad. Si un acero es capaz de deformarse mucho antes de romperse, es un acero que necesito yo para mis construcciones. Es más, en una zona sísmica, para estructuras sísmicas, necesito que los aceros tengan esa posibilidad. Es decir, que antes de romperse, puedan ofrecer una capacidad de deformación importante. Uno podría decirlo primero, porque me permite avisar a la persona que está habitando ese espacio, si la viga se está deformando, que hay una carga importante. Entonces tengo que evacuar. Ese es un elemento muy relevante. De hecho, a lo mejor ese es un ejercicio más bien teórico, porque no sé si eso ocurrirá tanto en la realidad, pero lo que sí ocurre en la realidad es que cuando uno tiene pernos de anclaje, uno los examina, los verifica, y va viendo si es que se están deformando mucho o no. Entonces, si los pernos de anclaje no fuesen de acero, sino que fuesen de vidrio, que es una tontera, una cuestión absurda, pero supongamos que fueran de vidrio, yo no podría verificar la existencia de una deformación, porque cuando iría a ver eso y el vidrio se deforma, se rompe. No tiene ninguna ductilidad el vidrio. En cambio, el acero sí tiene ductilidad. En términos generales, no todos los aceros tienen la misma ductilidad. Por lo pronto, viendo la imagen anterior, el acero A514 ofrece una rotura, si bien con una tensión mayor, pero la deformación que ofrece es menor.
Y el sismo actúa a partir de deformaciones en la Tierra. No es que tenga una carga. Nosotros hacemos una abstracción para poder acomodarlo a nuestros análisis y considerar, bueno, el sismo entonces trae una carga de tanto. Sí, pero el problema no es un problema de cargas, es un problema de deformación. La Tierra puede tener una carga infinita al moverse. ¿Cómo se va a traducir en carga? A partir de la rigidez de los elementos. Por ejemplo, si la Tierra se mueve, supongamos que mi mano en la Tierra se mueve y tengo esta regla, no tengo un edificio, tengo esta regla. Y la mano en realidad es la Tierra, entonces la Tierra se está moviendo un metro para allá, un metro para acá, y con una frecuencia, qué sé yo. Entonces esto se va a mover bastante, o se va a trasladar, qué sé yo. La carga que va a tomar esta regla es una carga que es función de su rigidez. Porque la rigidez es la que se va a oponer de algún modo al movimiento y va a transformar aquello, no es que la transforme, sino que va a experimentar la regla un nivel tensional, una fuerza. Una fuerza. Pero si yo la misma Tierra no pongo esta regla y pongo ¿cómo se llama? Un escalímetro o una regla más robusta o una columna, la carga que va a experimentar esa columna va a ser otra, distinta a la de esta regla. Pese a que el movimiento es el mismo, pero va a experimentar una carga distinta producto de la rigidez propia de esa viga. Si ahora no hablamos de esa columna, discúlpeme. Si ahora no hablamos de columna y hablamos de un edificio, va a experimentar una carga en función de la rigidez propia de ese edificio. Ahora, nosotros no calculamos la rigidez propia de cada edificio para calcular la carga. ¿O sí? Sí lo hacemos. Sí lo hacemos en realidad. Lo hacemos a partir de un concepto que van a ver en análisis sísmico, que es cuando determinamos los periodos naturales de los edificios. Los periodos de vibración, los modos de vibrar. Y así cargamos nuestro edificio. Bueno, no quiero latearlos con eso, pero volviendo, retomando. La deformación es relevante porque la deformación va a exigir sí o sí al elemento estructural. Le va a solicitar un determinado nivel de deformación. Así como le dice el ejemplo del anclaje o el vidrio, le está solicitando un determinado nivel de deformación, y si ese elemento puede tener una rigidez muy grande, es decir, resiste mucho, pero no tiene ninguna capacidad de deformarse. Ninguna capacidad de deformarse. Entonces se va a romper. Entonces, el marcar esa diferencia es relevante, que hay aceros que tienen mayor capacidad de deformación. Eso de lo que estamos hablando es lo que se conoce como ductilidad. Y más aún, el espacio que está bajo la curva tensión-deformación, es decir, todo este espacio, es la energía disipada. De manera tal que si una estructura, un elemento, una conexión, un perfil, ofrece una curva tensión-deformación con un gran área bajo esa curva, entonces estoy disipando más energía frente a una condición sísmica. Yo requiero disipar la energía del sismo y la disipo a partir de las deformaciones. Aquí tenemos un acero que perfectamente podría ser un acero A36 que tiene una deformación en rotura cuando se rompe acá, ¿no?, del 25 al 30%. Y la tensión de rotura, yo les dije, no es esta, sino que es esta acá. Podría ser si esto es una 36, debería ser algo así como 4.000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Ya vamos a ver eso. Ahora, aquí ocurre lo que yo les mostraba, digamos. La zona de fluencia y la zona del límite de proporcionalidad, hay una diferencia de un 0,1%. Más o menos, puede ser menos. Luego, cuando pierde en este tipo de acero, cuando empieza el endurecimiento, llegamos al 2%. Y en este acero, que es un acero particularmente dúctil, tiene una deformación en rotura de un 25 o un 30%. Bueno, esto no es necesario. La norma de denominaciones de nuestro acero y las calidades de los aceros ha tenido una variación del año 2006
pero todavía van a encontrar denominaciones antiguas. Por ejemplo, un acero A3724 era un acero que tenía una tensión de fluencia, es decir, este punto de acá, esto aquí, una tensión de fluencia de 2.400 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado y una tensión de rotura de 3.700 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Es decir, la nomenclatura ya nos entregaba información respecto a la rotura y la fluencia. Y así sucesivamente. Pero la norma actual nos entrega ese mismo acero, pero con otra denominación, acero A240. Y la denominación está asociada solamente a la fluencia en megapascales. Naturalmente, también tiene una tensión de rotura en megapascales, y que es la misma que lo indicado por la norma anterior. Pero ahora la denominación es distinta. Entonces, a un acero A240 nos estamos refiriendo al acero que antiguamente se llamaba 3724, un acero A270, un acero que antes se llamaba 4227, y así. La denominación es la sigla A de acero más la tensión de fluencia en megapascales. Esa es la denominación. Ahora, fíjense lo siguiente, y con esto vamos terminando. Aquí está el listado de una serie de aceros, y con su denominación antigua también. Entonces está, por ejemplo, para el acero A240, una tensión de fluencia de 2.400 y una tensión de rotura de 3.700 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y la deformación que tiene es un 22%, la mínima, porque pueden haber aceros similares que tienen una deformación mayor. La mínima es un 22%. Si voy recorriendo estos aceros, voy viendo después que el acero A270, que tiene una resistencia mayor, una tensión de fluencia de 2.700 y una rotura de 4.200, tiene un porcentaje de elongación de 20%. 20%. Si veo un acero A345, que tiene 3.450, un FI bastante mayor, pero miren, la deformación es 18. Si observamos, por último, el SAE 1045, que tiene una denominación que no es de nacional, tiene un FI de 4.000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado y una deformación de 15%. ¿Qué quiero decir? Que con esto se explica esta gráfica, la gráfica que estábamos viendo acá. ¿Ya? Entonces, conforme voy aumentando la resistencia, voy disminuyendo la deformación. Conforme voy aumentando la resistencia, el elemento se vuelve menos dúctil, más frágil. Y además trae aparejado que coincide que cuando tengo más resistencia, o sea, cuando tengo menos resistencia y más deformación, tengo un porcentaje de carbono menor, un 0,22%. Pero en cambio, si tengo una resistencia más elevada y consecuentemente una deformación menor, por ejemplo como el SAE 1045, que tiene un 15% de deformación, tiene una participación del carbono del 0,43% o al 0,50%, bastante más que el modesto 0,22%. En consecuencia, hay una relación entre la deformación y la resistencia inversa, y hay una relación directa disculpe, entre la resistencia y el carbono, o relación indirecta entre la deformación y el carbono. ¿Ok? Este dato es particularmente relevante, jóvenes, y con esto sí que termino, solamente para mostrarles esto. Si ustedes examinan la NSH 2369 en su capítulo 8, que nos indica los tipos de perfiles que uno debe usar, las características de los sistemas de anclaje que uno tiene que nuestros aceros deben tener. Y se la voy a mostrar, y como les digo, solamente para terminar, jóvenes, no me voy a extender más. Y con esto cierro. Denme un segundito para NSH 2369. Yo les dije que esa es la norma chilena de edificios industriales. Ahí tiene que haber abierto. Abrió, aquí arriba. Ya. Entonces, esta es la NSH 2369. La carátula está acá al final. Y en el capítulo Diseño sísmico, estructura de instalación industrial. Y en el capítulo 8, tiene ciento y tantas páginas esto. Capítulo 8.
Bueno, fíjense que aquí aparecen detalles típicos para acero, para estructura de acero. Aquí está. Solamente el punto principal y después si quieren lo siguen leyendo ustedes. Conexiones. Los materiales deben cumplir los requisitos siguientes. Los pernos de conexiones sismoresistentes, bueno, los electrodos, ya, las conexiones de las diagonales, ya vamos a irnos acá que es el punto que me interesa. En uniones, anclajes, ahí. Los apoyos de estructuras y equipos que transmiten esfuerzo sísmico a la fundación u otro elemento de hormigón se deben anclar por medio de pernos de anclaje, placas de corte, barras de refuerzo, qué sé yo. Denme solamente, les pido por favor 30 segundos de su tiempo. ¿Dónde está el asunto este? Acá está. El acero estructural en el 8.2.1 debe cumplir los requisitos siguientes. Tener en el ensayo de tracción una meseta pronunciada de fluencia. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, habían algunos nomás que tenían esa meseta pronunciada. Recuerdo que alguien había hecho mención a aquello. No sé si fue Rodrigo, parece, pero ahí hay un punto, digamos. No puede ser una estructura como, o sea, un elemento de acero como el que ustedes ven acá, una 514. No puede ser ese. Pronunciada de ductilidad natural con un valor límite de fluencia inferior a 0,85 la resistencia a rotura. Debe ser con un valor límite de fluencia inferior a 0,85 la resistencia a rotura. Es decir, una 36, alguien que me ayude cortito nomás, una 36, de acuerdo a esto, tenemos el A36 tiene 4.000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Si alguien lo puede multiplicar por 0,85, se lo agradecería. ¿Cuánto es 4.000 por 0,85? 3.400. ¿Cuánto, disculpe? 3.400. Perfecto. Y el FI es 2.550. Entonces dice que tiene que tener un valor de fluencia inferior a 0,85 la resistencia a la rotura. Lo cumple el A36. Si hago ese ejercicio con otro, a lo mejor no lo cumple. No sé, a lo mejor todo esto sí lo cumplen, pero en general tengo que tener eso. Luego dice, y alargamientos de rotura mínimos de 20% en la probeta de 50 milímetros. Según esto, cumpliría el A240, el A270, el A345 no, el A36 sí, el SAE 1020 sí, el SAE 1045 no. Entonces la norma sísmica me indica, me fija los límites de qué acero debo ocupar. No puedo ya ocupar cualquier acero. ¿Ya? Debo cumplir esto. ¿Y por qué es lo que hay detrás de esto? Que sean aceros dúctiles. Que sean aceros dúctiles. Eso es lo relevante. No es solo resistencia. ¿Ya? No es solo resistencia. Bueno, esto se lo voy a dejar en el reco. ¿Ya? Voy a crear ahí creo que creé la cátedra, pero no creé la unidad. Y ahí voy a ir subiendo este material. Ok, jóvenes, disculpen la extensión, pero me interesaba por lo menos terminar hasta este punto. Y bueno, ya en adelante vamos a ir avanzando un poco más rápido. ¿Ya? Porque la idea la próxima semana es poder cerrar todo este capítulo y ya meternos al diseño en la subsiguiente. Ok, jóvenes, si tienen dudas, consultas, este es el momento. Bueno, siempre es el momento, pero si quieren me lo pueden señalar ahora también. Ya. Supongo que está todo claro. Pierdan cuidado que también pueden prender las cámaras. No es necesario que lo hagan ahora, pero naturalmente, o sea, esa es la forma de aprendizaje ideal, pero yo entiendo que si alguien no puede, lo extraño es que 40 personas no puedan, eso lo encuentro medio extraño, pero bueno. Ya, nos vemos entonces el próximo jueves. Normalmente voy a partir como a las 8:10, 8:15. Luego vamos a tener ese break que tuvimos de 20 minutos y vamos a terminar a las 11. Bueno, ahora nos pasamos. ¿Ok? Bueno, profe. Entendido, profe. Ya, jóvenes, Hola, que profe.
que tengan un buen fin de semana con su familia y ojalá que no tengan novedades negativas y que la pandemia no esté afectando a sus hogares. De verdad les deseo lo mejor y nos vemos el próximo jueves con las pilas más puestas y todo eso. ¿Ya? Un abrazo grande. Cuídense. Gracias, profesor. Chao, Igual. profe. Muchas gracias. Gracias. Chao, profe, hasta luego.